Fiesco Trejo. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desarrollado su actividad profesional principalmente en el campo de la educación en museos y la gestión cultural. Actualmente es directora de contenidos en Papalote Museo del Niño. Anteriormente, se desempeñó como responsable de servicios educativos en el Archivo General de la Nación y durante más de 15 años trabajó en el antiguo Colegio de San Ildefonso en el diseño de las actividades pedagógicas y artísticas. Colaboró como curadora educativa en la exposición temporal Hola, querido enemigo del Museo Interactivo de Economía y con el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo en la elaboración de material educativo de las exposiciones Crónicas de la Ausencia y Phantom Sirens, arte después del movimiento chicano. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que qué increíble que hayan hecho estos videos. Incluso hasta ponen imágenes de todos los espacios y las cosas. Muchísimas gracias también, Paola. Muchísimas gracias, Evelyn, por esta oportunidad y toda la gestión que ha hecho Mariana. Bueno, pues yo les voy a presentar un reto que estamos teniendo en el museo y que así como ustedes, también en Papalote lo hemos asumido con mucha seriedad y con mucho compromiso. Y bueno, estamos trabajando en ello. Y ahorita lo que estamos haciendo, en lo que nos hemos estado enfocando es cómo estamos aprendiendo a contar historias desde el corazón, lo cual parecería que los museos deberíamos de ser el top en este sentido, pero muchas veces pues nos hemos quedado rezagados. Hay otros que nos han ganado a contar esas buenas historias y yo creo que precisamente a través de estas narrativas que podemos construir con nuestros visitantes, tocando estas fibras más sensibles de cada uno de nosotros, es como podemos establecer estas conexiones profundas de las que hemos estado hablando a la hora, más bien a lo largo de todo este congreso. Ahora, también quiero enfatizar que este trabajo que voy a presentar no es para las comunidades que atendemos, sino más bien es esta cocina que hacemos adentro del museo, que para nosotros es esencial, es decir, cómo trabajamos con la comunidad con la que convivimos día a día al interior de nuestra institución, para que después con estos panes, con estas donas, con todo esto que hacemos en la cocina, podamos salir con nuestro público. Como les digo, no es fácil, ahorita yo no les podría decir, todo esto es una historia de éxito, porque hay muchos retos todavía que tenemos que sortear, pero estamos convencidos que es el camino. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Yo estoy esperando que alguien las ponga, perdón. Bueno, aquí está. No. Espérenme, tantito, me voy a acomodar. ¿No? Así. Ok, perfecto. ¿Cuál es este comienzo? Bueno, aquí teníamos el gran reto, hace ya varios años, de cómo poder capacitar a nuestros mediadores de una manera eficaz y en un tiempo muy corto. ¿Por qué? Porque generalmente son prestadores de servicio social que pasan con nosotros en promedio unos 6 meses. Entonces realmente no da tiempo de poder vivir una curva de aprendizaje a lo largo de un tiempo suficiente pues para que ellos agarren una expertise. Por otro lado, y está muy bien que así sea, tenemos chicos que llegan de muchos tipos de licenciatura. Tenemos matemáticos, tenemos ingenieros, tenemos también psicólogos y pocos pedagogos, o no tantos pedagogos, o el 100% no son pedagogos. Entonces, bueno, ¿cómo atender también estas necesidades? Ahora, por otro lado, también lo que veíamos, y esta foto que estamos viendo lo enfatiza muy bien, es que generalmente nosotros, desgraciadamente, tratamos de reproducir los modelos con los cuales fuimos educados. Entonces, muchas veces lo que nosotros hemos visto, incluso en nosotros mismos, es que así como aprendimos en la escuela, así queremos enseñar. Y la mayoría de nosotros traemos modelos del maestro es el que sabe, como lo decía también Ricardo hace rato, y tú tienes el poder. Entonces, lo que veíamos era que tenemos cuates que más bien son como maestritos, que quieren aleccionar a los visitantes. Y queríamos romper con esto. Ahora, otra cosa que se nos presentó muy benéfica en los últimos tiempos es que vivimos un proceso de renovación en el museo desde el 2005. Y si ya bien veníamos con muchas de estas inquietudes y ya veníamos trabajando en la metodología que les voy a presentar, realmente también fue cuando nos subimos a la ola de esta renovación y también buscamos en nosotros también empezar a renovarnos y empezarnos a cuestionar.
Entonces, bueno, ese trabajo empezó con el trabajo precisamente que hacíamos con los cuates, porque es donde finalmente veíamos la mayor área de oportunidad y la mayor necesidad. Entonces, bueno, aquí los tenemos en una foto en donde están capacitándose. ¿Qué fue lo que decidimos nosotros hacer? Y aquí quiero hacer un alto para dar las gracias al que fue director de nuestra área, que fue Horacio Correa, quien fue, gracias a él, al que nosotros pudimos conocer esta metodología de trabajo que es la interpretación. La interpretación es un enfoque, es una disciplina, es una metodología que lo que busca es poder lograr generar un diálogo que te permite establecer conexiones profundas, intelectuales y emocionales, que te permita descubrir los significados de aquel recurso con el que tú estás trabajando. ¿Este recurso qué puede ser? Puede ser una obra de arte, puede ser un parque nacional, puede ser una planta en un jardín botánico, puede ser un objeto histórico. Este es ese recurso, esta es esa materia prima con la cual se trabaja. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Ok, hoy en día, quien fue como el receptor de estas inquietudes de trabajar la interpretación es una asociación que se llama Asociación Nacional de Interpretación, que está en los Estados Unidos. Por sus siglas en inglés es la NAI. Ajá. Y esta asociación, bueno, ¿cómo empezó? ¿De dónde empezó todo este movimiento de interpretación? Empezó finalmente cuando a finales del siglo, no crean que me voy a tardar aquí echando una historia larga. Esta historia empieza cuando a finales del siglo XIX se empiezan a crear los primeros parques nacionales en los Estados Unidos. Entonces ahí se empieza a ver la importancia de que al mismo tiempo que tú decretas una zona, un parque nacional, realmente tú puedas también estar trabajando la educación ambiental para todos aquellos que la van a visitar. Con el paso del tiempo, obviamente que esto no se puede quedar solo a nivel de los parques nacionales. Entonces lo que se comienza a hacer es que de manera orgánica y muy natural, todo este patrimonio natural, por supuesto que tiene conexiones con la vida social de las personas que habitaron antes que nosotros y las que en ese momento también forman parte de esos contextos naturales. Y por supuesto que también con estas personas, con esta parte social, pues viene la parte cultural. Hoy en día, por ejemplo, quienes trabajan también muchos proyectos de interpretación a nivel del patrimonio, a nivel de interpretación del patrimonio de manera muy fuerte, están, por ejemplo, en España, están en Italia, están en el propio Estados Unidos. Ahora, otra cosa importante de la NAI, ¿por qué nos ha funcionado? Bueno, primero que nada, y aquí voy a hacer un striptease. Lo que hace la interpretación es que nos logra poner en balance cuando estamos diseñando un programa educativo entre todo lo que tiene que ver con la parte intelectual y todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Entonces, por eso a nosotros nos ha funcionado bastante bien la interpretación. También fue una manera en la que, si bien cuando yo llegué al museo, cuando Dan llegó al museo, cuando muchos de nosotros que tampoco tenemos la formación de pedagogía llegamos al museo, o desde todo el trabajo que veníamos teniendo antes, pues obviamente que hemos escuchado a muchos autores, hemos escuchado a todos los que, bueno, buena parte de los que se han mencionado aquí. Sin embargo, decíamos, ¿cómo aterrizamos? ¿Cómo realmente lo puedo vertir en un programa de capacitación? ¿Cómo puedo hacer que esto lo lleve a otro lugar? Y precisamente, bueno, también la interpretación, les voy a hablar a continuación muy brevemente de sus principales características o de sus principales principios. Ya voy hacia atrás. Aquí está. Por un lado, la interpretación toma en cuenta lo que se llama el arte. Ya ven que en Estados Unidos les encantan los acrónimos y bueno, esto es un recurso también que nos permite aprender rápidamente las cosas. Entonces, este arte o esto que la interpretación plantea quiere decir que cuando uno desarrolla un producto interpretativo, un programa interpretativo, un programa de talleres, una visita guiada, un guión museológico, una exposición, muchas cosas, incluso un texto o una cédula, uno tiene siempre que pensar primero en su audiencia, en su público, y eso es algo que se ha estado diciendo también a lo largo de este congreso. Por otro lado, el recurso es muy importante.
y de ser muy concretos en lo que tú te vas a enfocar. Y finalmente las técnicas. Aquí tú puedes utilizar diferentes técnicas de acuerdo a lo que tú quieres desarrollar. Por ejemplo, cuando uno está desarrollando un guión para una visita guiada, tiene uno que estar también pendiente de utilizar analogías, de utilizar metáforas, de utilizar un lenguaje claro. Porque si no, pues nuestra audiencia se nos empieza a perder, o lo que hablábamos también en algún momento, tenemos audiencias o tenemos públicos que son completamente heterogéneos. Entonces tenemos que buscar cosas que nos permitan hablarle al más pequeño, hablarle a la persona en la tercera edad o hablarle a un joven, y que a todos los puedas conectar a través de este mismo discurso. Ahora, ¿cuáles son también las características de esta interpretación? Y aquí nuevamente encontramos el acrónimo que es TORE. Y esto a mí me ayuda mucho. Si ven, también es un recurso, es una técnica para que yo incluso en este momento pueda acordarme de lo que les voy a decir. Bueno, ¿qué es este TORE? Por un lado, es la temática. Por otro lado, es una temática que tiene que estar bien organizada. Yo tengo que ser muy consciente de qué es eso que yo quiero comunicar. Porque la interpretación, si por algo se distingue, es porque es una metodología que parte de las teorías de la comunicación. Y ahorita les voy a enseñar sobre todo por qué. Esta organización obviamente asume o implica que tú no puedes estar también pensando que tu audiencia se va a llevar a la mejor 30 ideas o 20 ideas. Incluso hemos visto exhibiciones que no tienen 1 o 2 o 3 ejes temáticos, sino incluso están manejando hasta 20 temas. Y al final, cuando tú sales de esas exhibiciones, pues muchas veces no recuerdas nada o recuerdas muy poco, porque esta comunicación ha sido muy poco eficaz. Por otro lado, también estos temas que tú elijas deben de ser relevantes, porque como lo veíamos en la definición de la interpretación, uno de los papeles principales del intérprete es revelar. Para mí, cuando digo la palabra revelar, es como si fuera un acto de magia, como que quito muchas de estas barreras que impiden a la gente conectarse y voy a sacar algo que es mágico. Yo creo que algunos de ustedes han tenido, o yo creo que todos hemos tenido algún momento de nuestra vida en donde alguien nos dice o nosotros leemos algo que nos hace decir, ¡oh! Sí es cierto, o lo conectas con algo. ¿Saben? Hay un ejemplo que yo creo que lo voy a decir porque es muy claro. ¿Ustedes recuerdan la película Ratatouille? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando llega este crítico en gastronomía que llega al restaurante y que prueba una de las comidas porque va a calificar cómo es la comida en este nuevo restaurante y la prueba y todo lo que empieza a detonarle en su cabeza y hasta dónde se va a sus memorias cuando era niño? Bueno, yo a veces pienso en esta analogía cuando estamos pensando en lo que es revelar. O cuando tenemos estos clásicos momentos que incluso en las lecturas que se hablan sobre educación de museo se plantean, estos famosos momentos, ajá. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? ¿Alguien quiere compartirme alguno? ¿Algún momento de revelación que haya tenido en algún museo o en algo especial? ¿Sí? Sí. Cuando los mismos padres de familia llegan al área de paleontología y que nos dicen que nunca habían visto eso nunca en su vida, y cuando empieza, en nuestro caso son los rodis, empiezan a explicar cierta era geológica, de repente los papás es cierto, eso sí es cierto, es, pero fue a través del juego, fue a través incluso de la misma participación o mediación del rodi. Ok, muy bien. Ahora bien, esto también me da pie para comentarles que la interpretación no solamente es de una persona a otra, sino que también la interpretación puede ser no personal. Por ejemplo, un buen ejemplo de interpretación no personal también es una cédula. O también es una exhibición como tal. A lo mejor no vas a tener nunca un intérprete. Tú llegas, es como la exposición que tenemos aquí afuera. Finalmente ahí no hay nadie que te esté explicando, pero tiene que ser lo suficientemente sólida para que a ti te esté revelando, para que te esté comunicando. Ahora, finalmente, también la interpretación no tiene por qué ser aburrida. La interpretación tiene que ser entretenida. ¿Alguna vez ustedes, y yo creo que ustedes mismos, se han puesto a ver lo que ven los jóvenes en YouTube?
muchos de este material tiene un componente de humor. Tampoco quiere decir que sea todo el tiempo juego y todo el tiempo diversión y ajajaja, sino que tiene que ser agradable, tiene que ser algo que te enganche, algo atractivo, no necesariamente con humor, pero este es también un componente que hay que tomar en cuenta. Ahora, cuando uno decide que va a comenzar un proyecto interpretativo, en esta metodología se tiene uno que hacer 3 preguntas. La primera es, ¿qué quiero que sepan mis visitantes o qué quiero que sepa mi audiencia? Después, ¿qué quiero que haga mi audiencia? Y finalmente, ¿qué quiero que sienta mi audiencia? Porque ahí estamos garantizando que vamos a tener esos componentes que al final del día van a cerrar este círculo virtuoso. Nosotros generalmente nos vamos y nos quedamos solamente en qué quiero que sepan. Y entonces ahí estamos matando toda la capacidad que tiene nuestro discurso para poderse volver interactivo. Entonces, bueno, es muy importante por eso tomar esto. Y a veces nos quedamos, justo muchos museos de ciencia, por ejemplo, manejan el qué quiero que sepan y qué quiero que hagan. Pero muchas veces no llegan al qué quiero que sientan. Entonces, al final, está bien, yo voy a un museo, puedo interactuar a lo mejor con qué les gusta, con una exhibición sobre magnetismo. Pero al final ese magnetismo, yo no lo estoy conectando con mi vida cotidiana. Yo no lo estoy conectando con mis emociones, que era también algo que comentaba Ricardo hace rato. Entonces creo que también ahí son de los grandes retos que nos presenta también este enfoque. Ahora acuérdense bien, la interpretación, no es información, es revelación. Sin embargo, una buena interpretación contiene información. No podemos irnos solamente en el entretenido y solamente en el show, digamos. Tiene que tener carnita, tiene que tener sustancia. Ok, ahora, después, ¿qué hacemos? De habernos preguntado, bueno, ¿qué quiero que sepan? ¿Qué quiero que sientan? ¿Qué quiero que hagan? Viene con este material, con todo esto que el equipo de trabajo empieza a dilucidar, viene la construcción de una gran idea. Y aquí estamos trabajando como lo hace también la mercadotecnia. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno ve un comercial de 30 segundos, de 20 segundos, el mensaje es clarísimo. Yo creo que deberíamos de conocer más herramientas también de esos otros lenguajes o de esos otros campos para poder eficientar nuestros discursos y nuestras narrativas. A partir de esa gran idea rectora, que esta gran idea rectora, hagan de cuenta que es como un gran paraguas, así como esta gran burbuja que entre todos nosotros creamos hace rato, vamos a desprender mensajes. Esos mensajes no van a ser más de 5. Y esos mensajes nosotros los llamamos mensajes para llevar a casa. A partir de esta idea rectora, tú piensas como en una especie de subtemas o mensajes que quieres que la gente se lleve y los planteas en un lenguaje muy coloquial. Como te imaginas que la gente que visita tu espacio puede salir de este lugar diciéndolas. Y eso también implica que no vas a emplear un lenguaje muy elaborado o un lenguaje muy técnico. Y bueno, digamos que estos son a muy grandes rasgos los principios. Ahora, todo esto, creo que ya se los empecé a adelantar hace rato, cómo lo aterrizamos en el museo o en qué se hace evidente. Bueno, por un lado en el diseño de contenidos, es decir, todo esto que empezamos a través de la capacitación ahora bien se ha ido desde el principio, porque finalmente tú no puedes capacitar a un cuate si lo que tienes desde origen, que es lo que te va a mandar, pues no es el diseño de contenidos con este mismo enfoque. Esto, después de que un equipo diseña una idea conceptual, lo que haces es que te vas ya al diseño gráfico, te vas al diseño industrial de estas ideas, de esta gran idea rectora y de estos mensajes. Entonces, lo que creas es un entorno también de aprendizaje, lo que creas también es una experiencia para tus visitantes. Aquí les estoy mostrando una imagen de una exhibición que tenemos en el Museo del Niño, que es una chinampa. Entonces, ahí se dan cuenta también, puse el título, puse una imagen con la cédula, para que vean cómo juega todo eso. Aquí lo que nos falta, como es una exhibición que hace uso de la interpretación personal, quien activa esta exhibición no es la propia cédula, sino más bien es la interacción que los visitantes tienen con el cuate. Ahora, finalmente, tenemos, para cerrar también ese primer ciclo, la evaluación. Ahora, la evaluación no se hace con el enfoque interpretativo, más bien en la evaluación se buscan metodologías que finalmente te garanticen que tu producto realmente está cumpliendo estos procesos de interpretación o esta metodología. Ahora bien, ya estoy por terminar.
Pero finalmente, fíjense que este es el lema de Papalote que yo creo que muchos de ustedes conocen, que es toco, juego y aprendo. Y me encanta porque, digamos, el museo el año que viene va a cumplir 25 años. Entonces, es emocionante que desde que se creó el museo, quienes estuvieron en los inicios tenían, la verdad, bastante idea de qué era lo que se quería lograr a través de este espacio. Entonces, si bien nosotros este enfoque de la interpretación llevamos trabajando con él aproximadamente 5 años, pues es muy padre saber que desde un inicio ahí está, porque sí lo podemos ver reflejado en el toco, juego y aprendo. Y bueno, los retos. Creo que esta charla no podría terminar sin decirles, pues, cuáles son las principales problemáticas que hemos tenido. Por un lado, que el reto número 1 es lograr que todo el equipo del museo estemos en sintonía, porque muchas veces el equipo educativo camina en una dirección y el resto del museo camina en otra completamente distinta. Y muchas veces por eso también cada uno de los equipos en un museo pues está trabajando en una isla. No se hablan los de educación con los de comunicación, o el de comunicación no se habla con el curador, o los de educación con el museólogo. Hay siempre muchos conflictos. Entonces, yo creo que una manera de hacerlo pues es que entre todos, como también se venía mencionando a lo largo de este congreso, pues generemos entornos de aprendizaje al interior de nuestros equipos para que justo vaya habiendo también esos intercambios. Y como les dije hace rato, también a nosotros nos hace falta conocer herramientas que vienen de otros campos. Entonces yo creo que esto nos permite también establecer conexiones bastante fructíferas con el resto de los miembros del equipo. Por otro lado, también es muy importante, y no lo digo solamente porque yo venga de un museo del niño, sino porque yo creo que debería de ser el pan nuestro de muchos de nosotros, el que no olvidemos el juego. ¿Por qué el juego? El juego no es solamente para los niños. El juego es un recurso muy poderoso del aprendizaje y que los adultos también tenemos necesidad de jugar. Y esta también es, si vieron, ¿qué pasó hace rato cuando tuvimos este juego? O sea, al final tuvimos una dinámica, digamos, de integración, pero también estuvimos jugando y generó muchas cosas adentro de nosotros. Si quieren, pasajeras, pero finalmente tuvo un impacto. Ahora, además, este juego pues también nos puede detonar una serie de procesos de pensamiento, nos puede más bien preparar para detonar una serie de procesos de pensamiento que nos va a poder a nuestros visitantes meterse a esa idea rectora, llevarse esos mensajes. También es otra cosa de la que les vine hablando hace rato, que nuevamente no debemos de perder las historias, no debemos de perder el generar narrativas adentro de nuestros museos. Incluso si ahorita yo sacara una moneda, y este ejercicio se ha hecho en varios foros, ¿cuántas historias no podía contarnos una moneda? Y nosotros únicamente nos remitimos a ponerla en una vitrina y a decir, moneda 1524, hecha de cobre y acuñada en España. ¿Y lo demás qué? ¿Dónde está toda esa riqueza que hay detrás? Que solamente cuando haces la visita con el curador, que a lo mejor viene un especialista, te va contando. El museo tendría que contar todas esas historias aún sin guía o encontrar otras plataformas para poderlo hacer. Por eso hoy tenemos desde los recursos sonoros, tenemos las páginas web o otro tipo de plataformas, y yo creo que hoy en día estamos en mucha posibilidad de poder utilizar una amplia gama de posibilidades. Ahora, estas historias, nuevamente, no son las que el museo solamente quiere contar. Ahí tenemos que integrar la participación de toda la comunidad. Por eso estas historias tienen que ser abiertas, tienen que ser flexibles, para introducir todas esas historias que van llegando a partir de cada una de las personas de nuestra comunidad con las que vamos a establecer un diálogo adentro de nuestro espacio. Ahora, también yo creo que es algo que todos ustedes viven, es un pan nuestro de cada día. Muchas veces el museo tiene muchas exigencias de tiempo o de malas planeaciones y te dicen, para mañana esto, para el viernes tenemos que inaugurar, para dentro de 2 meses tienes que hacer esto. Entonces creo que ese es un trabajo sí de las áreas educativas, que tenemos que sensibilizar a nuestros directores de que todos estos procesos que hemos visto no se hacen de la noche a la mañana, toman tiempo. Y toman también este tiempo es para que nosotros asimilemos toda esta teoría, todas estas metodologías, todo lo que nos presentó Ricardo hace rato, las empecemos a explorar, las vivenciemos nosotros, invitemos a nuestras comunidades a vivenciarlas y entonces empezar a hacer cada vez un trabajo mucho más serio. Pero todo el tiempo estamos diseñando, estamos operando. ¿Cuántas veces, fíjense,
no sé si a ustedes les pasa, pero nosotros lo vivimos. Oye, es que queremos leer este texto. Híjole, sí, pero ¿sabes qué? Que mañana tienes este evento, o mañana viene la noche de museos. Y el que te tiene que poner las sillas no te pone las sillas, o no te contesta el que te va a traer el sonido. Y entonces ya todos esos espacios de reflexión se van perdiendo. Yo creo que sí tenemos de verdad que ser muy disciplinados y decir, tenemos que estar como en un estado de suspensión, llegar a generar esos estados de suspensión para que tú te sitúes en un punto en donde puedas ver todo esto que has estado haciendo, puedas reflexionar por qué estás haciendo lo que estás haciendo y puedas también valorar si está bien, si no está bien, qué impactos ha tenido y hacia dónde tienes que caminar. De verdad digo, ahorita que lo digo es muy fácil, pero es tan difícil, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a nosotros nos ha sido muy difícil poderlo hacer. Y finalmente, digo, y esto el SECA lo está impulsando mucho y es algo que no debemos también de dejar, es muy importante documentar lo que hacemos. Buscarnos algún lugar donde publicar, digo, en el SECA está la oportunidad también de hacerlo. Buscar, por ejemplo, incluso aquí en esta universidad tienen una revista y que se puedan compartir ya de manera escrita, pues todas esas historias de lo que nosotros hacemos en el museo, porque de verdad es la manera, a través de la escritura, en la que también estamos reflexionando de otra forma. Y no es porque estos artículos tengan que ser escritos por una sola persona. En realidad yo creo que este es el momento para hacer una apuesta común entre todo el equipo y empezar a vertir estas grandes ideas que queremos comunicar a los demás, que son en este caso nuestros pares o nosotros mismos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, aquí nada más traemos 3 guías educativas también del trabajo que se hace con los maestros. ¿Qué? Gracias, muchas gracias. ¿Quieren que la rifemos? Sí, bueno, la rifamos al ratito. Ahorita buscamos una manera en cómo rifarlas. Gracias, Madelka, por esta plática. Espero yo que inspiradora. Un aplauso, por favor, a Madelka. Y cuando vayan a México, pues no dejemos de visitar el Museo del Papalote, que la verdad que entró este momento de renovación y que están constantemente evaluándose, ¿no? Y generando como estos nuevos vínculos con sus públicos. Pero bueno, no voy a decir más porque eso me toca al final, como ir amarrando todo esto que se está virtiendo y que bueno, aquí que ya tengo algunas como consideraciones que ya después lo pondré aquí al foro para conversar con Madelka y con Jimena. Pero ahora vamos con Jimena, vamos con su presentación y que ahora vamos con otro museo. No voy a decir totalmente diferente, pero sí que es de otros contenidos y que trabaja con otros públicos y que creo que va a ser como un buen contraste con el Museo del Papalote. Adelante, por favor. Guzmán es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con el trabajo de titulación El testimonio en los museos como herramienta para generar conciencia de ser entes políticos en los visitantes. Desde 2011 estuvo a cargo de la coordinación y capacitación para atención a públicos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. A partir de 2015 es la jefa del área de mediación educativa de esta dependencia. Con su experiencia ha formado a más de 100 mediadores. Actualmente está a cargo del trabajo con público en 3 museos de historia: Memorial del 68, Museo de Tlatelolco y Colección Stavenhagen, así como 2 salas de exposiciones temporales, la Sala de Colecciones Universitarias y la Sala de Exposiciones Temporales del Memorial del 68, atendiendo tanto a personas dentro del museo como en las comunidades aledañas a él, mediante proyectos que se preocupan por temas como identidad, memoria y patrimonio.
Bueno, antes que nada agradecerle a Paola, agradecer a este espacio para poder compartir la experiencia. Y sí, justamente como dicen, va a ser completamente diferente porque como acaban de ver, yo trabajo en un espacio que tiene 3 museos permanentes y aparte exposiciones temporales. Entonces los mediadores que nosotros formamos son para trabajar en 5 exposiciones diferentes y generalmente trabajamos la temática de historia, pero a pesar de que a veces trabajamos en museos de arte, siempre trabajamos con esta perspectiva que es la que les quiero compartir el día de hoy. Y bueno, yo llamé a esta ponencia la mediación como un espacio para la construcción de sujeto histórico, porque justo eso es lo que nosotros estamos buscando en todas las experiencias que desarrollamos en el Centro Cultural Tlatelolco. Entonces, la idea de sujeto histórico puede parecer como muy complicada, muy teórica, pero bueno, la idea es que ahorita vayamos de lo más como teórico a luego ver la metodología y finalmente ver cómo llevamos a la práctica en 3 experiencias diferentes este proceso de construir sujetos históricos. Bueno, la idea es que todos somos sujetos históricos. Todos estamos en el mundo experimentando, viviendo y tomando decisiones y por lo tanto estamos construyendo el presente y construyendo la realidad. El problema es que a veces no nos damos cuenta de ello o no reflexionamos sobre las posibilidades que ser sujeto histórico nos da como personas activas en el mundo. Entonces, todo el proyecto de mediación del Centro Cultural es buscar generar experiencias para que la gente reflexione sobre esta posibilidad que tiene como actor social y como construcción de la realidad, no solamente como persona individual, sino también en una colectividad. Entonces, para que quede un poquito más claro esto, quería mostrarles algo que podría ser como la parte más tradicional de la mediación. Muchas veces entendemos la mediación como esto que está aquí. No tengo un diseñador que me ayudara, tomé el dibujito más simple que me encontré. Pero bueno, entonces tenemos por un lado el sujeto, ¿no? Y parece que muchas veces en la mediación nuestro objetivo es que se conozca, que se interprete, que se analice un objeto. Entonces, claro, nos preocupamos por el sujeto, pero ¿por qué nos preocupamos por él? Porque al conocerlo y al saber quién es, qué ha vivido, podemos nosotros llegar más fácil a nuestro objetivo, que es que conozca, analice e interprete el objeto. Pero nosotros en el Centro Cultural Tlatelolco no trabajamos con esta idea. Para nosotros este no es el objetivo, no es conocer, interpretar ni analizar. Entonces, nosotros lo hacemos al revés. Conocer, interpretar y analizar el objeto es solamente un catalizador, es un detonante para que el visitante se conozca a sí mismo y se pregunte cómo actúa, ya decía Ricardo, la metacognición, cómo conoce y quién es. Entonces, para eso es lo más importante para nosotros. Entonces utilizamos las exposiciones, digamos, y las temáticas de las exposiciones como un pretexto para empoderar al visitante y hacerlo reflexionar sobre sí mismo y su relación con la comunidad. Ahora que estaba haciendo esta ponencia me estaba preguntando, ¿pero por qué? Es un deseo personal, por un lado, creo que es importante, pero por otro creo que el museo es un espacio idóneo para desarrollar esta situación. ¿Por qué? Porque el museo es una institución y como ya vimos un poquito en la historia de los museos que nos han platicado algunos de los ponentes, pues el museo como institución fue un espacio de poder. Así surge y en el momento de las democracias de pronto nos dicen, no, el museo es para ti, es de todos, es democrático, pero todos sabemos que siempre en el museo queda este halo de institucionalidad pesada mexicana, donde dices, pues aquí está la verdad, aquí está el señor que me lo va a decir todo, aquí está nuestro pasado, aquí están nuestras raíces. Entonces, este peso enorme de la institucionalización lo tenemos que ver no como un defecto del museo, sino más bien como una posibilidad, y es la posibilidad de empoderar desde la institución. Porque los mexicanos estamos muy acostumbrados a decir, el Estado, pues el Estado son esos que están allá. No es cierto, el Estado somos nosotros, somos los que decidimos porque estamos en una democracia. Entonces, justamente la institución de poder, como puede ser el museo, puede ser un espacio para decirle al visitante, no, tú eres el mismo poder, tú eres el que tienes que empoderarte y que construir y que decidir y que actuar. Entonces, por eso creo que es fundamental hacer este tipo de propuestas dentro de los espacios expositivos
dispositivos, y se puede hacer en museos de todo tipo, ¿no? Nosotros nos especializamos en historia, pero podemos pensarlo también como ¿quién fue Darwin? Pues fue alguien que decidió, que tuvo las agallas para irse a investigar, y tú también como persona pues puedes decidir si quieres volverte investigador o no. Entonces, bueno, podemos relacionarlo con museos de arte también, cómo queremos expresarnos y relacionarnos con el mundo. Entonces, para lograr este objetivo de empoderar al visitante de su calidad de sujeto histórico, nosotros tenemos una metodología que se divide en 3. El primer concepto es identidad, el segundo es otredad y el último es pensamiento. Entonces, para mí es muy importante hablar de identidad porque en muy pocos lugares en el mundo, cuando nosotros vivimos por ahí, nos preguntan quiénes somos. Generalmente, si se preocupan por quiénes somos es porque quieren encontrar la manera de, gracias a eso, enseñarnos algo. Pero no lo están preguntando por el simple hecho de escucharnos. Entonces, algo que nosotros buscamos hacer en el museo es abrir ese espacio para preguntar quién eres. Obviamente esa pregunta es muy complicada, uno nunca sabe cómo contestarla, pero no es una pregunta abierta, sino es más bien qué música te gusta, qué experiencias tienes, tú tienes transformaciones corporales, por qué las usas, pensando por ejemplo en la época prehispánica y las transformaciones corporales, o pensando en el concierto de Avándaro del Memorial de los años 60, qué música te gusta, por qué te expresas de ese modo, por qué te vistes de ese modo. Entonces, en esta interacción con el visitante en el que conocemos quién es, vamos construyendo un proceso de identificación con los visitantes. Después de eso podemos también plantear estas preguntas de qué quiero ser. Es decir, yo voy a ver en el museo al otro, veo a alguien que hace una manifestación y quema un camión, pero también veo a alguien que toma LSD, veo a Janis Joplin y también veo un mexica que toma diferentes decisiones en su vida. Entonces, así puedo yo empezar a preguntarme qué quiero ser yo. Y el proceso más complicado, que sería juntar ambas, ¿no? Bueno, ya sé quién soy yo, entonces pues no puedo ser Janis Joplin ni un mexica porque me conozco, pero sí puedo hacer ciertas cosas que estén dentro de mis posibilidades. Así que puedo llegar a responder la pregunta, ¿qué puedo hacer? Es decir, ya vi la manifestación de 1968, ya conocí a los estudiantes y yo también dentro de mi contexto siento cosas, me preocupo por cosas, pero ¿cómo puedo ahora dentro de mi contexto expresarme y transformar las cosas, ¿no? La otredad, la identidad nunca puede estar sola, siempre tiene que estar acompañada del otro, porque no somos nosotros sin otro que diga quiénes somos. Eso es muy Octavio Paz, pero bueno. En la parte de otredad vamos a hablar sobre todo de la empatía. Es muy fácil decir llegó Hernán Cortés y mató a todos los mexicas, qué triste, me siento muy empático con los mexicas que fueron asesinados. Entonces, esta primera parte de la empatía puede ser muy simple, pero hay que llegar a un proceso mayor. Muchas veces cuando hablamos de empatía podemos quedarnos solamente en la idea de indignación, como estos jóvenes que dicen es que el mundo está muy mal, todo está mal, estoy muy indignado, pero siempre tenemos que llegar a un proceso posterior. Entonces la idea es poder entender al otro por qué estaba sintiendo esto y finalmente poder entender por qué actuó de ese modo. Y no solamente los estudiantes en este caso, sino Hernán Cortés o Díaz Ordaz, porque Díaz Ordaz decidió en ese contexto asesinar a los estudiantes. Si yo logro ponerme en los zapatos del otro y conocer su contexto, entonces puedo generar una empatía distinta y pasar al tercer plano. ¿Qué sería la idea de pensamiento? Como ven, aquí podríamos meter esta idea de conocimiento que muchas veces se plantea sobre una propuesta y un objetivo de museo. Vamos a conocer cosas, pero nosotros le damos la vuelta y lo planteamos desde otros puntos de vista. Es más bien hermenéutico y lo que decimos que funciona en el proceso de pensamiento en el museo es generar horizontes de sentido. Es decir, yo ya sé quién soy, yo puedo entender al otro dentro de su contexto y entonces me puedo posicionar en su horizonte de mexica, de artista contemporáneo, de artista que está viviendo cosas muy complicadas en la India o lo que ustedes quieran. Pero la idea es saber posicionarnos en otros espacios. Y esto no solo nos va a servir dentro del museo, sino en muchas experiencias después en otras partes, ¿no? También puedo criticar ahora, ya después de esta idea de
empatía e identidad, puedo criticar acciones basadas en un contexto específico. Ahora sí puedo decir, mira, yo sé que tengo la posibilidad de quemar un camión y tengo la posibilidad de no hacerlo y creo que lo mejor sería no hacerlo porque, y entonces puedo analizar el contexto y dar una respuesta ante ello. Y bueno, entonces la idea es que a partir de todo este proceso podemos nosotros empoderarnos como sujetos históricos y como actores sociales. Entonces, esta sería la parte más teórica, con estas 3 ideas: identidad, empatía y pensamiento para el empoderamiento del sujeto histórico. Y ahora les voy a platicar 3 ejemplos en los que ya toda esta parte teórica se muestra en 3 actividades. Una para niños, una para adolescentes y una para adultos, para tener como ejemplos amplios. Déjenme ver cuánto me queda. ¿Pero cuánto llevo para saber? Perfecto. Para saber, porque yo les puedo hablar 20 minutos de cada uno de los proyectos, pero para ver qué tanto platicamos de cada uno. Bueno, este proyecto estuvo muy padre. Fue una exposición sobre fotografías argentinas que hicieron los hijos de los desaparecidos en Argentina. Entonces, estos hijos son artistas y decidieron a partir de la imagen mostrar la desaparición. La primera pregunta es, ¿cómo yo muestro en una imagen algo que no es? Por ejemplo, una artista lo resolvió, tenía unas fotografías de su padre en diapositivas. Y ella desnuda las proyectaba en su espalda y así formó un álbum de ella con su padre, que pues ella nunca lo conoció porque murió en la dictadura. Había otras representaciones de siluetas, otras personas que regresaron a espacios de tortura y los fotografiaron. Entonces, bueno, la idea era recorrer la exposición con adultos y ir conociendo todas estas herramientas que utilizaron los artistas para poder expresar la desaparición. Entonces, aquí trabajamos procesos de empatía, de conocer al otro, conocer la historia de Argentina, saber qué había sucedido, pero al final de la exposición se hablaba de Ayotzinapa porque Argentina apoyó mucho a los comités mexicanos en ese proceso y además porque la verdad uno va por la exposición y va diciendo esto yo lo siento y lo he vivido y mi país se parece mucho a ciertas experiencias. Entonces en este proceso del recorrido íbamos construyendo identidad, hablando de lo que éramos nosotros y nuestras experiencias en México, y empatía. Finalmente, tenemos también, nosotros aprovechamos mucho el barrio, ahorita van a ver en los otros proyectos también, y bueno, íbamos a la Plaza de las Tres Culturas, que está en la esquina de donde yo trabajo, con diferentes materiales, fotografías de los años 60, fotografías de desapariciones actuales en nuestro país, y a partir de todas estas herramientas que habíamos nosotros absorbido y estas experiencias de intercambio en el museo, empezamos a construir imágenes. Entonces, la idea es que ellos traigan su celular, que tomen las fotos y allí iban construyendo sus fotos, ¿no? Por ejemplo, ellos hicieron Todos somos uno y le pusieron esta imagen. Aquí están tomando otras fotografías. Esta chica se escribió el nombre de una persona desaparecida en la espalda y entonces la idea es vivir tus actividades cotidianas a partir, acompañado de esta persona para darle un espacio en el mundo que ya no tiene. Hicieron algunos juegos también entre fotografías del pasado y del presente para generar diferentes discursos con imágenes. Esto es muy parecido al siluetazo argentino, ¿no? Es la sombra de una persona con el nombre de un desaparecido. Y bueno, después todas estas imágenes las subíamos a un grupo de Facebook cerrado y nos reuníamos en una sala así como esta a ver las imágenes y cada uno de los visitantes hablaba de su experiencia y de lo que quiso comunicar con esta imagen. Entonces, bueno, este es uno de los proyectos que podríamos llamarles un taller con visita guiada más una actividad, pero como pueden ver, cada una de estas partes del proceso lo que buscaba era generar identidad, empatía y luego empoderamiento, porque ahora nosotros sabemos que podemos sentir algo sobre la desaparición, pero no solo sentirlo, sino retratarlo y representarlo en imágenes y compartirlo con los otros. Vamos a cambiar completamente. Este es un proyecto, tenemos un museo de sitio prehispánico, estamos a una cuadra de Tepito. Los niños de Tepito no pueden salir porque afuera de sus escuelas hay muchos puestos y además los directores tienen 100 problemas más allá que preocuparse por llevarlos al museo. Así que nosotros diseñamos el Museo Va Tu Escuela solamente para comunidad de Tepito. Hicimos 300 entrevistas en las escuelas y concluimos lo que de hecho pues ya sabíamos, que es que la mayoría son comerciantes
comerciantes, hijos de comerciantes, nietos de comerciantes o comerciantes ellos mismos. Así que decidimos hacer un proyecto alrededor de este concepto. Justo resulta que en Tlatelolco estaba el mercado de Mesoamérica más grande. Entonces Tlatelolco es recordado desde hace 500 años por el comercio. Así que lo que nosotros buscamos hacer fue recuperar la idea de comercio prehispánico y relacionarla con la idea de comercio actual. Ahí estamos viendo un contexto, el mapa de cómo era el lago antes de que desapareciera. Y aquí estamos construyendo un mercado de Tlatelolco prehispánico, estamos analizando los productos y bueno, comenzamos esta idea de empatía, ¿no? Yo reconozco estos productos, otros ya no los reconozco, cómo se organizaba el mercado en esa época y empezamos a partir de su experiencia de comerciantes a construir lo que podríamos pensar que fue el mercado prehispánico de Tlatelolco. Finalmente, ellos construyen su experiencia actual con el comercio, que puede ser que inventen el puesto que ellos quieran o que nos platiquen algo de su familia. Y después, este proyecto fue inspirado en el mapeo crítico. Después fue como cambiando mucho, pero la idea de inspiración es el mapeo crítico y es que ellos pudieran empoderarse de su idea de comercio y la idea de lo que era su colonia a partir de todas estas experiencias. Entonces le pusieron mercado fashion, estas chicas, a su mercado, con los puestos que ellos querían, una fuente y el cómo ellos quisieran vivir el comercio actualmente en Tepito, relacionándolo con la experiencia del mercado de Tlatelolco. ¿Y me da tiempo de la última experiencia? Bueno, la última experiencia es para jóvenes adolescentes de secundaria y prepa. Y era una experiencia de fotografía también. Primero fuimos a una exposición de América Latina, no importaba, no la vimos, solo vimos lo que era contraste, lo que era esas cosas de fotografía, picada, contrapicada, como técnicas de fotografía. El profesor de foto pues les explicó todo esto con algunas imágenes. Luego conocimos también un poco la historia de Tlatelolco, caminamos por el barrio para conocer todas sus etapas y su importancia. Y finalmente, durante 4 sesiones, ellos salían a recorrer Tlatelolco a hacer diferentes ejercicios de fotografía de acuerdo a lo que les iba enseñando el maestro de herramientas de foto y fotografiaban Tlatelolco. Al final hicimos una exposición. Tenemos un espacio que a mí me gusta mucho porque es un pasillo que es de la UNAM, está protegido por la UNAM, pero todo el mundo puede pasar por ahí. Entonces es un espacio muy rico porque podemos compartir exposiciones de este tipo, que quizás pues no vas a ir a ver la exposición de los niños de Tlatelolco, pero si vas caminando por ahí te enteras que estamos construyendo cosas y que los niños están proponiendo cosas. Entonces estos adolescentes hicieron esta actividad y después nosotros hicimos una exposición para compartir la mirada de los jóvenes de Tlatelolco sobre Tlatelolco y no solamente quedarnos con esta parte histórica del Tlatelolco prehispánico, del 68, la modernidad, sino que el museo también pueda ser un detonante para que los jóvenes puedan construir propuestas y comunicarlas con los demás, que esa sería pues la idea de todo lo que nosotros hacemos. Y les enseño unas imágenes que tomaron los chicos y bueno, por mi parte es todo. Ya te vi, Montserrat, levantando la mano, ya quieres entrarle a la discusión. Bueno, ahorita vamos a iniciar. Bueno, pues muchas gracias, Jimena, por tu trabajo, ¿no? También muy inspirador y por traer toda esta reflexión sobre lo que desde el Centro Cultural Tlatelolco entendemos por mediación. Creo que en esta conversación estamos viendo 2 posturas teóricas y metodológicas muy interesantes. Por un lado, Madelka trae todo el planteamiento de lo que es la escuela de interpretación desde la NAI, desde el horizonte norteamericano, ¿no? Evidentemente ajustado a la realidad de un museo como Papalote y en México, y que creo que aquí trajo como los puntos esenciales, ¿no? Porque es mucho más complejo que eso, ¿no? Y aparte ella también a mí me hizo pensar en muchos otros temas más. Y por el otro lado, Jimena está proponiendo una idea de mediación que está mucho más centrada la mediación evidentemente está centrada en los visitantes, pero es una mediación para los museos de historia y en concreto para Tlatelolco. Y bueno,
yo aquí traigo como muchos puntos, los voy a decir muy rápido porque en realidad nos gustaría conversar con ustedes. Pues sí tenemos tiempo, ¿verdad? Tenemos 20 minutos, según yo, porque empezamos un poquito tarde, ¿no? Bueno, entonces sí tenemos 20 minutos. Antes de darte la palabra, Montserrat, déjame nada más decir algunas como líneas de lo que, a partir de lo que escuchamos de Jimena y Madelka, a mí me inspiran, ¿no? Para compartir con ustedes y vamos a ver si estamos de acuerdo, ¿no? Y si estamos como, y también para que ustedes conversen aquí con todos nuestros colegas, compañeros y amigos. Un poco lo que Madelka resalta y que creo que es muy importante y que los museos hemos dejado fuera es la parte de los afectos y de las emociones. Y tenemos un poco de miedo en trabajar con las emociones y los afectos. No sabemos qué hacer bien a bien cuando el público o algún visitante se enoja, por ejemplo. Queremos evitar el conflicto, ¿no? Cuando hay dirían los pedagogos aquí, una disonancia cognitiva, ¿no? Entre lo que el visitante ve, observa y lo que nosotros proponemos, yo diría que hay como un temor, un miedo y sí, enojo también. No sabemos qué hacer con ellos. No he visto yo un museo en donde podamos decir, aquí planteo un espacio en donde puedo vertir todas estas emociones y las puedo trabajar con mi público. Hasta mi último encargo ya en el operativo dentro de museos, como curadora educativa, también me encantaba dar visitas guiadas, ¿no? Y yo observaba que mi público, bueno, visitas guiadas ese es otro término, ¿verdad? Conversación, mediación, visita guiada, interpretación, comunicación educativa. ¿Qué hacía yo? Bueno, ahí están los conceptos también para debatir. Veía que tratábamos de evitar el conflicto. Yo trabajaba en un museo de arte contemporáneo y el arte contemporáneo en ciertas ocasiones trata de ser provocativo. La historia es provocativa. Este tema de las desapariciones, de los movimientos sociales, también el papalote tiene temas, ¿no? que le entran por el afecto. ¿Qué hacemos con los afectos? ¿Qué hacemos con las emociones? ¿Cómo las trabajamos? Otro tema que toca Madelka es aquel equipo de nuestros museos que trabajan con los públicos directamente en piso, ¿no? Como diríamos, que son mediadores, enlaces, cuates, guías, facilitadores, comunicadores, ¿no? Creo que ella dijo muchos términos también, ¿no? Entonces, ¿qué somos? Y después también hemos escuchado un montón de términos en este congreso, desde interpretación, que ya muy bien Madelka dijo de dónde viene. Su posición teórica ya la planteó aquí y muy clara, ¿no? Ya nos queda claro, por lo menos en Papalote, cómo están trabajando. Pero hemos escuchado el término de comunicación, de educación, de mediación, de aprendizaje. Y bueno, y después Madelka nos dice, diseñamos experiencias. Y yo digo, bueno, sí, pero siguiendo a Dewey, más bien siguiendo a George Hein, que sigue a Dewey, la experiencia de aprendizaje en el museo es una experiencia organizada. El decir que nosotros vamos a un museo y solamente por el hecho de pararnos a la mitad de la sala ya estamos teniendo una experiencia, eso no es cierto. El museo otorga, da y genera experiencias organizadas. Las exposiciones son experiencias organizadas. Las actividades educativas o de aprendizaje o actividades mediadas son organizadas. Entonces, también hablábamos de qué es eso de la educación en museos. En el SECA, de lo que mencionaba Madelka, es el Comité de Educación y Acción Cultural del ICOM. Todo el mundo sabe qué es el ICOM, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Bueno, porque luego decimos nombres y todo el mundo pensamos que estamos en la misma. Hace poco, en una reunión que tuvimos, decían, es que el museo no educa. Y yo digo, ¿en serio que el museo no educa? Si en el museo se dan procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿acaso eso no es educación? ¿Acaso en la conferencia que veíamos ayer que decía que la pedagogía es todo este marco teórico de procesos educativos que se dan dentro de espacios no formales, que en este caso son los museos? Entonces, ¿podemos decir contundentemente que el museo no educa? Entonces, nuestra mesa de hoy no tendría sentido, ¿no? Ya estamos viendo aquí ejemplos en donde a través de una serie de acciones y actividades están generando no solamente conocimientos, están generando habilidades, están generando afectos, están generando cambios de actitudes, de valores, ¿no? Y todo eso, ¿acaso mis colegas pedagogos expertos no es aprendizaje? ¿No? Porque aprender no es solamente que yo me aprenda una fecha en el caso de la historia, sino que esa historia, que no se vaya al baúl del olvido,
sino que la historia la hago memoria presente para hacerla relevante. Yo, ¿sabes qué te quería preguntar, Jimena? Y aquí con tus ejemplos lo dijiste increíble. ¿Cómo hacer relevante la historia del 68 a chicos de 15 años que ni siquiera la vivieron? O sea, ¿sí me explicó? Ni siquiera estuvieron ahí, ni siquiera saben qué pasa. De 15 a 16 años, ¿no? Con la gente con tú trabajas. Pero bueno, entonces con esto, que tengo acá muchas más cosas, pero ya lo voy a dejar, le damos la palabra a Montserrat, que andaba levantando su mano para empezar aquí el debate. Por favor. Y que tenemos ya muy poquito tiempo para los talleres. Pero bueno, ahorita. Me voy a mi lugar. No, Montserrat, vente hasta acá adelante. No. Bueno, a las dos las conozco. Felicidades por lo que nos presentaron hoy. Pero yo también quería como un poco más de discusión, ¿saben? En este asunto, con el título de esta participación. Yo creo que más allá de lo que hacemos con nuestros públicos, lo que necesitamos es una identidad hacia adentro, es decir, ¿qué onda con nuestros colegas? ¿Cómo nos ven? ¿Y cómo nos vemos a nosotros mismos los que somos educadores de museos? Porque con esto de los nombres, servicios educativos, justamente en SECA, lo que se discutía era, bueno, no se discutía, lo que ponían en la mesa era, somos servicios, pero entonces nuestros colegas en los museos nos ven como que los servimos a ellos, es decir, ya terminaron de curar, ya terminaron de hacer la museografía, ahora ármate algo, ¿no? Para que la gente más o menos se entretenga, y lo entrecomillo bastante. Entonces, ¿qué onda con nuestra identidad hacia adentro de los propios museos? ¿Cómo nos reconocemos? ¿Cómo nos nombramos? Y si estamos de acuerdo además con ese nombre, yo estoy de acuerdo en que seguimos ciertas líneas teóricas muy comunes. Sam Hamm, el maestro de la interpretación, es un personaje increíble y muchos de nosotros lo retomamos para hacer nuestro trabajo práctico. Creo que además las áreas educativas somos de los que más praxis hacen hacia los públicos, no como respuesta hacia los egos, perdón para los que son curadores y esas cosas. Entonces, yo creo que necesitamos construir una identidad clara entre nosotros y hacia los demás, clara pero también teórica, pero también práctica, pero también epistemológica. Entonces, de repente, creo que servicios educativos ya no está respondiendo tanto, me refiero al título como tal. Interpretación, mediación, tampoco lo sé del todo, y esa es mi pregunta. ¿Qué es como con quién te vas, con melón o con sandía? ¿Qué es lo que más creen que pueda resolver este conflicto de identidad? ¿Ya o esperamos más preguntas? No, adelante. Pues yo creo que lo más rico de este espacio y por algo que yo disfruto mucho de los museos es que al no ser una educación formal, yo veo a los pobres profesores sufrir mucho. No sé si aquí haya profesores, pero la educación formal lo que hace es tener una currícula, tienes que responderle al Estado, tienes que responderle a mucha gente. Y en los museos somos bastante más libres, o por lo menos en el que yo trabajo, pero lo que yo me he dado cuenta es que cuando tenemos estas reuniones donde nos conocemos todos y planteamos cada servicio educativo, cada espacio educativo qué hace y cómo lo hace, nos damos cuenta que aunque hay diferentes como temáticas en común o diferentes teóricos en común, la verdad generamos procesos completamente diferentes y muchos tenemos objetivos muy distintos ante el trabajo con el público. Y yo creo que eso es lo que nos hace más ricos. O sea, más allá de homogeneizarnos todos y decir todos tenemos que trabajar bajo este sistema porque este es el mejor y todos tenemos que llamarnos mediadores o cuates o intérpretes, creo que lo rico de nuestro trabajo y las posibilidades del museo es que podemos hacer muchas cosas, tener este tipo de espacios para discutir, pero nunca perder de vista que las posibilidades que da que yo tenga mediadores y ella tenga cuates y que tengamos espacios en común, pero también tengamos posibilidades de diverger y de decir es que yo trabajo hacia otro objetivo, además yo estoy en Tepito y entonces yo me tengo que preocupar de una forma muy distinta a la que se va a preocupar el papalote de cómo trabajar con los públicos.
Yo coincido en muchos puntos con Jimena, sin embargo, y me encanta que hagas la pregunta porque yo no la voy a contestar ahorita porque me genera también muchas más dudas. Sin embargo, también estaba pensando que antes del nombre, creo que uno tiene que revisar su propio quehacer, o sea, nuevamente lo que yo decía. ¿Cuál es tu filosofía educativa? Creo que muchos de nosotros ni siquiera nos hemos puesto a pensar, bueno, ¿qué es lo que está guiando nuestro trabajo? ¿Hacia dónde vamos como institución? ¿Cuáles son los valores que nosotros estamos rescatando? Entonces, ahí sí también es donde coincido bastante con Jimena. Obviamente, por eso es que hay tantos nombres también de este tipo de espacios, porque reflejan una diversidad, porque cada quien obviamente los ha asumido de acuerdo al rol que ha jugado. Yo creo que hay que revisar aquí la misión. Sin embargo, también estoy consciente que en muchos de los casos nosotros llegamos a departamentos que ya per se tienen un nombre y que no los mueves, aunque tú traigas otra visión. Sin embargo, yo creo que sí lo que tendríamos que tratar, y este es un trabajo con nuestros directores, es nuevamente, primero nosotros, incluso interiorizar, bueno, ¿qué carajos está pasando aquí? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestras funciones? De ahí, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuáles van a ser nuestros pilares a partir de los cuales nosotros detonamos nuestro trabajo? ¿Cómo deberíamos de llamarnos? Incluso puede ser ninguno de estos nombres, o sea, podría ser incluso otro. Fíjense que los invito a que se metan al museo en donde es directora, pues una de las mujeres que ha revolucionado más el tema de los museos recientemente, que es Nina Simón. Yo creo que ¿quiénes de ustedes la conocen o han escuchado hablar de ella? Bueno, les invitamos a que se metan al Museo de Santa Cruz, que está en California, y nada más vean cómo se llaman los departamentos que hay en ese museo y cuáles son los puestos. Realmente se van a sorprender. O sea, si bien hay un departamento de educación, hay un departamento que se llama algo así como que prende la chispa de la educación. O sea, tienen otros nombres que de verdad suenan divertidos, suenan atractivos, muy conectados también con las comunidades, que también yo creo que en general, creo que hacia allá es donde nosotros deberíamos de estar caminando con una conexión mucho más profunda y no nada más decirlo como una pose, ¿no? Y decir, ya trabajé con estos, ya hago comunidad, sino como un poco lo quería yo expresar el día de hoy, la comunidad hay que hacerla desde dentro. Y muchas veces, incluso lo platicaba con Monse y estoy completamente de acuerdo, muchas veces los servicios educativos nos ahogamos en un vaso de agua y también somos muy dados a la flagelación de no tenemos dinero, no tenemos recursos. Y sí, es cierto, no lo vamos a negar, pero sin embargo hay que ver más allá del charco. Y hay que ver a todos los demás que nos rodean de manera muy estratégica para que veamos qué es lo que podemos tomar de cada uno. Muchas veces también, nos llevamos o siempre… Bueno, yo creo que es un poco natural de todos decir, es que mi director, es que mi directora, y entonces no me escucha, y entonces no sé qué, porque no volteamos exactamente la tortilla y entonces vemos cómo sí podemos acercarnos con estos actores clave de nuestros entornos, cómo podemos generar alianzas, cómo podemos volverlos nuestros aliados en lugar de nuestros enemigos. Yo creo que tenemos que cambiar muchas prácticas del pasado, decir, sí, todo está mal, nadie nos ayuda, estamos solos, sino… Hay que hacerlo con otros enfoques. Bueno, no, aquí se escucha. No me voy a extender porque este es un tema, Monse, que tiene que ver con cuestiones de política pública, ¿no? De políticas culturales y tiene que ver con una reflexión sí al interior, pero de política pública, porque tiene que ver con una cuestión institucional, incluso de descripciones de puesto, ¿no? Porque ahí hay una filosofía, una epistemología de cómo es que se nos considera a los departamentos de educación. O sea, y eso tiene que ver también con política pública, tiene que ver con los tipos de museos que tenemos. Tenemos museos nacionales, regionales, del INBA, del INA, privados. ¿Sí me explico? Es decir, es muy compleja. Si lo vemos mucho más allá de solamente nuestro gremio, complejizamos la situación, pero ese es un tema y un congreso para otra época, porque sí es mucho más complicado como en 2 minutos tratar de contestar esto. Yo solamente lo único que les voy a leer y pasamos a una última pregunta porque ya me dicen que faltan los talleres, entonces también hay que dar chance a esa otra parte, es que los departamentos de educación
Servicios educativos, educación, departamentos de aprendizaje o curaduría educativa, ¿no? Este tema lo iba a dar Nuri, de esta transformación conceptual, filosófica, de cómo hemos transformado los nombres, aunque en el INBA, en Bellas Artes, se siguen llamando servicios educativos, en el INA son asesores educativos y comunicación educativa, aquí en la UPAEP no tengo idea cómo le llamen a su departamento, ¿no? Entonces, hay toda una discusión pues, que está muy candente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero, diseñamos, ejecutamos, investigamos, nos vinculamos con la comunidad, somos expertos en públicos, en personas con discapacidad, en niños, en jóvenes, en tercera edad, leemos, capacitamos, estudiamos, reflexionamos, documentamos, sistematizamos y aparte gestionamos recursos humanos y financieros. Todo eso y más es lo que hacemos. Bueno, una pregunta, y aparte somos expertos en teorías educativas de aprendizaje y en educación en museos y ya nos leímos a todos los teóricos habidos y por haber, además. ¿Sí? Acá de este lado, por favor. Solamente para recordar todo lo que hacemos. Un poco. Bueno, sí, la pregunta que yo tengo es únicamente ¿qué aportaciones hace un gestor cultural en los museos? Y lo digo porque sí, porque me parece que usted es gestora cultural, sí, ¿no? Entonces, sí. Porque todo esto es como nuevo, ¿no? Cuando uno se presenta como gestor cultural, mucha gente dice, ay, ¿qué es eso, no? ¿Y para qué sirve? Y bueno, yo creo que en todas las áreas, digamos, de la cultura, la gestión cultural es importante, desde mi punto de vista, por supuesto. Sí. Bueno, este es tema de otro congreso que va a ser el primer encuentro latinoamericano de gestión cultural en octubre en la Ciudad de México. Con mucho gusto les doy información, ahí vamos a estar también. Y curiosamente, los colegas de gestión cultural dentro de su universo piensan que los museos es una parte más de todo su universo de la gestión cultural y pues no. La museología como campo de estudio tiene mucho más tiempo en universidades de prestigio en México, en la ENCRIM, donde soy profesora, está la maestría en museología, en la Ibero, en Casalam, hay muchos programas. Entonces, la gestión cultural, por lo menos en mi experiencia, lo que me dio fue la capacidad de tener las herramientas y la metodología para poder trabajar con los públicos. Después me especialicé en museología y de la museología me especialicé en educación en museos. Entonces, en mi práctica profesional he trabajado en varios museos y he trabajado en varias instituciones. Entonces, ambas partes se complementan, ¿no? Ahí yo tengo una formación como muy heterogénea y se complementan, ¿no? Pero evidentemente la museología no es parte de la gestión cultural. Son dos campos de estudio distintos, especializados, con literatura especializada, investigación especializada, y la educación en museos dentro del campo de la museología es un campo súper especializado también, ¿no? Pero bueno, hasta aquí vamos a tener que cortar. Con muchísimo gusto vamos a estar aquí Madelka, Jimena, vamos a estar aquí en los talleres si se quieren acercar a conversar. Nos da muchísimo gusto. Muchas gracias, Evelyn, por la invitación. Mariana, muchísimas gracias, el equipo de la UPAEP. Y solamente para terminar, les quiero dejar un pequeño ejercicio que lo pueden hacer sentaditos aquí o en sus talleres vía Twitter. Les quiero dejar estas preguntas. Estas preguntas fueron hechas por el artista contemporáneo Sam Durant, hechas en el Getty desde el Departamento de Educación, en donde la reflexión sobre los museos, si bien es un campo especializado y habíamos museólogos, también él le quiso preguntar a las personas qué pensaban lo que es un museo. Está en inglés porque es un proyecto hecho en Los Ángeles, pero yo se las traduzco rápidamente. ¿Es el museo una escuela? ¿Es el museo un espacio político? ¿Es el museo truthful? ¿Es confiable? ¿Confiamos en el museo? ¿Es el museo divertido? ¿Es el museo para todos? Es la gran pregunta que le tenía a Jimena, esta democratización de la cultura atravesado por una cuestión de derechos culturales. ¿Es verdad que el museo que cuesta 70 pesos de línea sin credencial es para todos? No, los museos de línea es lo que cuestan. ¿El Museo Papalote vale qué? ¿250? ¿O cuánto vale, Madelka? ¿Sí me explicó? Aquí hay muchos temas que los educadores de museos nos preguntamos. Si le picamos, por favor, chicas, por favor, si me apoyan a picarle a lo que quieran. ¿Es el museo una escuela? Y aquí le ponemos, miren, la gente dice, el museo es una escuela, y dice, sí, es educativo. Y tú le pones aquí abajo, what do you think? ¿Qué piensas tú? Le picas ahí, por favor. Se meten a la página de Sam Durant y les va a salir esto. Añade tu voz. ¿Es el museo una escuela? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y cuando le dan a este botón de su lado derecho,
cuando ponen aquí su respuesta, se va a ir a la nube en un proyecto global vía Twitter, en donde está una comunidad de miles de personas conversando sobre lo que son los museos. Si quieren que su voz sea escuchada en la nube, en la red, les dejo la página, pongan sus opiniones, y ¿es el museo una escuela? ¿Es el museo un espacio político? Creo que estas preguntas nos las hemos hecho durante estos días en el Congreso. Entonces, bueno, aquí está la reflexión de los museos y ojalá participen. Ahí les dejamos la página. Muchas gracias y nos vemos en los talleres. Que estén muy bien. Agradecemos a nuestros panelistas y les hacemos entrega de un reconocimiento institucional.